Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de las matemáticas a tu alcance. En este vídeo vamos a ver la aplicación del teorema de Bolzano. Os recuerdo que en el blog de la asignatura Matemáticas Recreativas y Educativas.blogspot.com tenéis apuntes, chuletarios, ejercicios resueltos, vídeos, etc. Bueno, pues antes de hacer los ejercicios, lo que vamos a hacer es ver en qué consiste el teorema de Bolzano. El teorema de Bolzano dice que si f es una función continua en un intervalo cerrado AB, y además cumple que el signo de f de A es distinto del signo de f de B, entonces se obtiene una conclusión, es decir, existe un valor C en el abierto AB tal que f de C es igual a 0. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, pues lo que quiere decir es que si la función, tenemos una función, esta del ejemplo de aquí, una función continua, y verifica que el signo de f de A, en este caso la altura es positiva, y el signo de f de B es negativo, el cambio de signo, se ve claramente que hay un cambio de signo. Si la función es continua y los signos son distintos, tiene que haber algún momento en medio en el algún valor en medio, por ejemplo aquí, en el que la función corta al eje X. Es decir, si por un lado es positivo y por el otro lado es negativo, pues en algún momento la función corta al eje X. Es decir, existe un valor C en medio, en el intervalo abierto, AB, tal que f de C es igual a 0. Bueno, es decir, que la función corta al eje X. Entonces, Bolzano, ¿a qué lo vamos a aplicar? Pues lo vamos a aplicar a funciones de la forma f de x igual a 0. Entonces, las hipótesis que tiene que cumplir Bolzano son las siguientes. Entonces, vamos a tener una función f de x igual a 0. Vamos a tener que la función es continua en el intervalo cerrado y que hay un cambio de signo de f de a y f de b. Los signos son distintos. Esas tres hipótesis se tienen que cumplir. Y una vez se cumplan, entonces concluimos que va a haber un valor c en ese intervalo abierto que cumple que f de c es igual a 0. Vamos a meternos manos a la obra con el primer ejercicio. Demuestra que la ecuación, esa que tenemos ahí, tiene al menos una solución. Es decir, tenemos esta ecuación y lo que vamos a hacer es despejar para obtener algo igualado a 0. Entonces vamos a coger la raíz y la vamos a pasar al otro lado. Y nos quedaría 1 más el seno de x menos la raíz de x igual a 0. Y a esta función la vamos a llamar f de x. Y esa va a ser nuestra función. Bueno, pues vamos a darle valores a la función f de x, vamos a tomar el valor 0, el valor 1, etc. Y vamos a ver en qué momento hay un cambio de signo. Podemos ver claramente que el dominio de esta función, el dominio de f, es los valores positivos. ¿Por qué? Porque el 1 no me da problemas, el seno de x tampoco, pero para que esto tenga sentido, lo que tiene que ocurrir es que la x sea mayor o igual que 0. Porque si no, la raíz cuadrada no se puede calcular. No existe la raíz cuadrada de un número negativo. Entonces, solo se puede hacer de los valores positivos. Por eso podemos empezar a calcular, por ejemplo, f de 0. Sería 1 menos el seno de 0 menos la raíz cuadrada de 0, que es 0. Sería 1 menos 0 igual a 1, que es positivo. Calculamos f de 1 y sería 1 más el seno de 1 menos la raíz cuadrada de 1, que es 1. Esto es igual al seno de 1, porque los 1 se van, que es positivo. Que es lo único que me interesa, no tengo que saber exactamente cuánto es. Simplemente es positivo. Seguimos calculando, por ejemplo, f de 2. Sería 1 más el seno de 2 menos la raíz cuadrada de 2. Y esto aproximadamente
menos 0,37 puntos suspensivos. Este es un número negativo. Por tanto, hay un cambio de signo cuando tenemos f de 1 y f de 2. Porque aquí es positivo y aquí es negativo. Entonces concluimos que el signo de f de 1 es distinto del signo de f de 2. Y por tanto ya tenemos dos cosas hechas. Tenemos f de x igual a 0. Tenemos que el signo de f de 1 es igual, así, es distinto del signo de f de 2. Y nos falta ver la continuidad de la función. Además, f es continua en el intervalo 1, 2. ¿Por qué? Porque tenemos esta función de aquí, que en realidad es continua en su dominio. Son funciones elementales, la continuidad se tiene en su dominio. Que como ya hemos calculado, la continuidad es en 0 más infinito. En particular, lo será en 1, 2. Entonces la f es continua en 1, 2. De hecho, lo es en un intervalo mucho más grande, que es el 0 más infinito, que es su dominio. Bueno, pues como ya hemos cumplido las tres condiciones, concluimos, sería la conclusión, aplicando el teorema de Bolzano, o lo que es lo mismo, por el teorema de Bolzano, existe un valor C en el intervalo 1, 2 abierto, tal que f de C es igual a 0. Es decir, existe un corte en el intervalo abierto 1, 2. Corte con el eje X, claramente. Bueno, pues vamos a hacer el 10. Demuestra que las funciones coseno de X y X se cortan en algún punto. Entonces, se tienen que cortar las funciones coseno de X y X. Que se corten, porque a nosotros significa que vamos a igualar el coseno de X a X. Entonces, despejando, ¿qué vamos a tener? Pues despejamos todo a la derecha y nos quedaría X menos el coseno de X igual a 0. Y esta va a ser nuestra función f de X. Entonces ya tenemos la función f de X igual a X menos coseno de X, que la vamos a igualar a 0. Bueno, vamos a ir dándole valores. F de 0, pues sería 0 menos el coseno de 0, menos coseno de 0, que es igual a menos 1, porque el coseno de 0 vale 1. Y esto es negativo. F de 1, pues sería 1 menos el coseno de 1, que aproximadamente es 0,00015, lo que sea. Que esto es positivo. Entonces concluimos que el signo de f de 0 es distinto del signo de f de 1. Ya tenemos la segunda condición de las que nos pedían. Nos falta la tercera, la continuidad. Entonces, la continuidad, f es continua en el intervalo 0, 1. ¿Y por qué es continua? Porque si nos damos cuenta, tenemos una diferencia de dos funciones que son continuas en todo R. La función x es una función polinómica que es continua en todo R, y la función coseno de x lo mismo. Y la diferencia también es continua en todo R. Entonces, la continuidad es en 0, 1. De hecho, lo es en todo R. En particular, pues lo será en el 0, 1. Luego la conclusión
que obtenemos fue la siguiente. Por el teorema de Bolzano, es importante citar a Bolzano porque estamos aplicando su teorema. Entonces, por el teorema de Bolzano existe un valor C en el intervalo 0,1 abierto, tal que f de C es igual a 0. Bueno, y con eso hemos terminado el ejercicio. Espero que haya servido. Podéis darle a like, suscribiros al canal y seguirnos en las redes sociales. Un saludo, nos vemos en el próximo. Hasta luego.